Hola, en esta cápsula pequeña para el curso de Fundamentos Teóricos de la Psicología Comunitaria vamos a conversar sobre el enfoque intercultural, ¿ya? Que también es uno de los enfoques de los cuales la psicología comunitaria se nutre y que también tensiona el quehacer comunitario cuando uno quiere hacer un trabajo que considere los principios que vamos a ver en este enfoque. El enfoque intercultural tiene mucho que ver con una pregunta fundamental, que es cómo organizar la convivencia social cuando nos enfrentamos a la diversidad, ¿no? Y frente a la pregunta de la diversidad, eh, sobre todo la diversidad cultural, hay varias tradiciones. La primera de ellas es el asimilacionismo, ¿ya? Que como tradición o forma de enfrentar el problema de la diversidad es justamente pensar que lo diverso es un problema, ¿no? Que requiere una solución, y esa solución básicamente es que las minorías se adapten a las reglas y lógicas y conductas de las mayorías, ¿no? Existe algo así como la idea de que existe una unidad cultural, ¿no? Donde la homogeneidad es el punto de partida y lo deseable, ¿no? Y por tanto, en esta cultura que se puede pensar que es dominante, ¿no? O la más originaria, queremos que todos sean parte de esta cultura, ¿no? Eh, a costo de perder sus propias identidades si es que son distintos, ¿no? Este enfoque tiene, obviamente, extremos, ¿no? Como podemos ver en los genocidios, ¿no? Donde una cultura intenta eliminar cualquier rastro de otra, ¿no? Pero también cuestiones más sutiles donde le pedimos a las personas que lleguen a nuestro grupo humano, ¿no? Que se adapten a él, ¿no? Que sigan las reglas, lógicas, idiomas, etc. De alguna manera, la idea es que hay solo una cultura, ¿no? Y que esa cultura tiene que absorber a las otras, ¿no? Entonces la igualdad o el reconocimiento está supeditado a ser parte de esta cultura inicial. Este enfoque, que obviamente es problemático, se intenta superar con los enfoques multiculturales, que aceptan la diversidad cultural, pero frente a esta diversidad lo que intentan es que surja una lógica de respeto, pero donde cada cultura esté de alguna manera diferenciada, ¿no? No interconectada con la otra, ¿no? Entonces el desarrollo de las culturas y el respeto a las culturas y sus propias tradiciones, y por tanto la diversidad se da en espacios segregados, ¿no? De alguna manera se piensa la cultura como algo fijo, ¿no? En este enfoque y en el anterior también, como algo que ya está definido, y por tanto como los mapuches funcionan de una manera que no es la misma que funcionamos los huincas, los chilenos, ¿no? Y no es la misma manera que los haitianos funcionan o que los venezolanos. Entonces, que los mapuches tengan comunidades y sus rucas, que los haitianos se queden en ciertos barrios y que ahí hagan sus festividades, pongan su música, etcétera, que los colombianos, o venezolanos, centroamericanos sigan manteniendo su cultura y sus ritos, pero como si eso se mantuviera siempre estático en el tiempo, ¿no? Como si las culturas no cambiaran, no se enriquecieran, ¿no? No fueran históricas, contextuales. Y por tanto, esta idea del respeto multicultural lo que termina siendo es segregar, ¿no? Generar como eh, lugares geográficos o administrativamente que funcionan como con lógicas distintas. Canadá es un ejemplo de eso, que tiene una parte inglesa y una parte francesa como dentro de un mismo país, ¿no? Donde se respeta esa distinción lingüística, por ejemplo, pero con esa segregación, ¿no? Donde pareciera que fueran un país dentro de otro, ¿no? Y si bien la diversidad cultural se acepta, esta idea de que estén segregados con ciertas fronteras y con ciertos límites hace que siempre exista el riesgo, ¿no? O se perciba la diversidad como una amenaza aún, ¿ya? Y obviamente es difícil sostener la igualdad de condiciones para las distintas culturas, sobre todo aquellas que son más minoritarias, sin que sean absorbidas por las dominantes, ¿no? Aunque existan leyes que las protejan, ¿no? Pero sigue siendo una lógica de entender al otro desde su diferencia y que por tanto no existe mucha comunicación. Estos dos enfoques son los que intenta de alguna manera superar el interculturalismo, que parte de la noción de que la cultura es dinámica y cambiante,
y que por tanto no hay culturas fijas, no hay identidades fijas que se construyen, y que en esa construcción la pluralidad y la diversidad cultural enriquece a todos, ¿no? Entonces, no necesariamente el otro es el distinto, nosotros también somos distintos, también somos una cultura que está siempre en transformación, en cambio, que se va nutriendo del intercambio con cualquier otro, ¿no? Y no es que el haitiano sea distinto porque somos chilenos, sino que los chilenos también somos diversos dentro de nuestro espectro de chilenos y chilenas, de nuestros orígenes, formas culturales, posiciones sociales, etcétera. Pero también no es que seamos nosotros la cultura originaria, ¿no? Ninguna cultura es originaria, finalmente. Son todas distintas, ¿no? Y todas están en contacto y se enriquecen en estos intercambios. Por tanto, todas las culturas de base están en un plano de igualdad, no hay ninguna originaria, inicial, superior, etcétera, ¿no? Y nadie se tiene que adaptar a nada, hay que buscar acuerdos, cooperación, intercambio, solidaridad, ¿no? Y cuando nos enfrentamos desde nuestra diversidad, tenemos que buscar elementos comunes, ¿ya? Que no están dados a priori, que no es porque tengamos un enfoque de derechos humanos y lo tengamos que imponer a otro, sino que tenemos que buscar un diálogo cultural donde podamos construir esos elementos de comunes o transculturales que nos van a permitir organizar la convivencia. Entonces tenemos diversidad siempre de culturas, culturas que quizás pueden ser más mayoritarias o más dominantes porque tienen más arraigambre histórico, ¿no? Otras culturas que van a dialogar con estas, pero son todas iguales, todas tienen un espacio y tenemos esta cultura que estamos construyendo en común. Y si se fijan, esto no aplica solamente para países, ¿no? Inmigrantes, sino también a personas que empiezan a pensar distinto dentro de una institución y pueden construir una cultura distinta. Personas que llegan a un territorio, no sé, que acceden a vivienda en un territorio donde ya hay personas que vivían, bueno, está la cultura de las personas que viven, la cultura que trae este grupo que ya está organizado y la cultura común que tienen que construir para poder convivir, ¿no? Entonces la cultura siempre va creciendo, siempre se va transformando porque siempre tenemos intercambios, ¿no? Y siempre hay que estar construyendo nuevamente nuestras reglas que nos permitan convivir, que es el problema de fondo, ¿no? Entonces, todos estos enfoques conllevan siempre una mirada sobre el otro, ya el otro que puede ser un diferente, el otro que es un otro radicalmente otro, que nos define a nosotros como quienes somos en oposición a este otro. Ahí se pueden acordar de los textos que leímos de Mauricio Montero en Taller de Observación de Contexto. El otro que a veces ha revestido como este carácter de peligroso o precario, que tenemos que civilizar, que tenemos que culturizar, ¿no? Asimilar. El otro que podemos respetar, pero en tanto mantenga también su otredad en ciertos límites, ¿no? No se acerque, no nos contamine, no nos cambie. Y la concepción intercultural, básicamente lo que nos permite pensar es que el otro no abre en nuestra otredad, en nuestra propia diversidad interna, en nuestra pluralidad, en que somos otros como también, como cualquiera, ¿no? Como cualquier otro, y que tenemos que, por tanto, construir instancias de diálogo, ¿no? Entonces, la concepción del otro está detrás también en estas, cómo se construye cada uno de estos enfoques. Y la interculturalidad también puede ser un discurso muy bonito, pero que no se aplique y no tenga implicancias prácticas. Y frente a ello, algunos autores, como Tubino, ¿ya? Han empezado a hablar de la idea de la interculturalidad crítica, ¿ya? Que básicamente lo que intenta poner en juego es que un enfoque intercultural, una política pública intercultural, un programa, una intervención que se diga intercultural, lo que finalmente tiene que construir es transformación social, cambiar las estructuras simbólicas, las estructuras sociales, las estructuras económicas, políticas, etcétera, que sabemos son asimétricas, ¿no? Son desiguales, y que esas estructuras hay que transformarlas para permitir que todos podamos ejercer nuestros derechos, sobre todo aquellas culturas eh, subalternizadas, ¿no? Aquellas diversidades que han quedado fuera históricamente, que han sido oprimidas. Y esto es distinto a lo que estos autores llaman multiculturalidad o interculturalidad funcional, ¿ya? Eh, donde básicamente lo que sirven para lo que sirven las políticas o las estrategias de trabajo que se realizan es para mantener el status quo, ¿no? Entonces no se cambia nada realmente, no se transforma nada,
solo se generan como soluciones para incluir a los que llegan, ¿no? O incluir a aquellas minorías, ¿no? O a aquellos que entendemos como diversos, pero un sistema que ya existe, ¿no? Que está inmodificado, ¿no? Que está reificado. Y que en el fondo eso no es un diálogo, ¿no? Porque el diálogo implica que todos nos transformemos y que incluso nuestro orden social tenga que transformarse con la llegada de otros, ¿no? Con el reconocimiento de estos otros. Entonces, es un pasito más para decir que no solamente hay que quedarse en el discurso intercultural, sino que también no va a haber interculturalidad en tanto no existan estas transformaciones reales, ¿no? De las estructuras para permitir el diálogo en condiciones de igualdad entre todos, ¿no? Entre todos que somos diversos. Y en este sentido, a lo que apuntan estos enfoques de interculturalidad crítica es a generar relaciones de poder más simétricas, ¿ya? Y de justicia social, política, económica entre las distintas culturas, ¿no? Que permitan el reconocimiento recíproco de las diferencias, ¿no? Entre las distintas culturas, promoviendo los intercambios, ¿ya? Sin negar la diferencia, ¿ya? Entender que la diversidad es un tema de fondo y que es lo que moviliza a la sociedad, ¿ya? Y que por tanto si nos queremos desarrollar es desde el enriquecimiento en la diversidad. Y por tanto tenemos que generar las condiciones, y eso implica la transformación de estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, simbólicas, leyes, etcétera, para que este intercambio, este diálogo se pueda generar. Y muchas veces eso conlleva que asumamos que nuestros estados son estados pluriculturales, ¿no? Que no hay una cultura dominante, hegemónica, una cultura que tenga que predominar, ¿no? En la que tengamos que reconocer e identificarnos, sino reconocer esa diversidad y a partir de esa diversidad darnos una manera de organización social que la permita, la promueva y facilite el intercambio. Entonces esos son como los principios fundamentales, muy en síntesis, de este enfoque intercultural que vamos a estar trabajando en nuestro curso.